solaridad. ¿Qué representa el sol en una carta natal? Primero me gusta traer a escena esta cuestión básica de la astrología. Yo soy Tauro, te dice una persona. Yo soy Sagitario. No conoce nada de astrología y dice yo soy. Como enseguida uno con el signo del sol lo apropia como lo que soy, ¿no? Esto es algo muy instintivo, muy natural y muy lógico, porque el sol tiene que ver con lo que uno es, con la esencia. También es la fuerza vital. Por eso cuando el sol está a veces en un tránsito complejo, puede haber desgano, decaimiento, no muchas ganas de salir al mundo, porque es el motor. Es el ego. ¿Qué es el ego? El ego es con qué nos identificamos nosotros. ¿Qué creemos que somos? Porque el sol en realidad, o lo que somos, es algo infinito. Nuestra percepción lo ve fragmentado. No podemos ver lo que somos en toda su plenitud, por lo menos en esta forma encarnada, ¿no? Por eso el ego es lo que nosotros nos identificamos. Y el self es el potencial de lo que podemos ser dentro de esta experiencia encarnada, ¿no? El self, desde el punto de vista junguiano, es el potencial de ese ser, de ese sol, en esta experiencia, ¿no? Por eso se ve también en la carta, ¿no? Todo lo que el sol puede dar. A veces la persona, obviamente, todo lo que el sol puede dar no lo puede expresar en una encarnación. Por eso el sol, que es un círculo, quiere que nos expresa lo que nunca muere, ¿no? Lo infinito. Un círculo es siempre lo que nunca muere. Y el centro es la chispa divina. Esa diferencia, lo que nos diferencia del resto. El símbolo del sol también representa al Padre espiritual. Si bien el sol, tradicionalmente se dice, el sol es tu papá, es una dimensión más espiritual del sol. No es el Padre encarnado. El Padre encarnado es más relacionado con Saturno. El Padre, como uno lo percibió, es Saturno. Y también se dice del sol, desde la visión del Padre espiritual, es también como nosotros fuimos como hijos con ese Padre. También el sol, si lo pensamos desde de los relatos mitológicos, es la primera deidad masculina con la que ha hecho contacto el hombre. Las primeras deidades han sido el sol, la luna, lo primero que se ve. Lo primero masculino que se tomó contacto es el sol. El sol también es nuestra parte consciente, que es lo que un poco decíamos, con lo que nos identificamos. También es uno de los coherentizadores de la carta, le da sentido a la carta. Bueno, es el sol, quien soy, obviamente que coherentiza y da sentido al resto. Y también, que es lo que me interesa revisar en este encuentro, que es nuestro lado heroico. El héroe de la carta. Como que si uno conecta con el sol, conecta con una misión. Bueno, acá les comparto algo que me parece interesante para entender esto de que el sol es el corazón de la carta, ¿no? Primero y principal es el corazón del sistema solar. Todos los planetas orbitan alrededor del sol. Más allá, que esto también vale aclararlo, desde la astrología, la visión de la astrología es geocéntrica. Nosotros vemos los planetas desde la Tierra. Y la visión de la astrología que se inició en el siglo, creo que es 2 o 3 antes de Cristo, sigue teniendo esta cuestión geocéntrica, porque es como nosotros percibimos el cielo, no tanto como el cielo es. Como el cielo todo orbita alrededor del Sol, eso sería heliocéntrica. De todas maneras, la astrología lo piensa desde nuestro punto de vista, por eso está muy relacionado con nuestra psique también la carta natal, porque tiene que ver con cómo nosotros percibimos. De todas maneras, vuelvo a aclarar, el Sol es el cuerpo celeste más grande, ¿no? Después viene, si no me equivoco, Júpiter, que es enorme también. De hecho, Júpiter fue casi una estrella. Le faltó alguna reacción química más para competir con el Sol.
pasaba a ser otro sol, no fue un sol de casualidad. El más grande es el sol. Y además el sol es fuente de vida, por eso es la fuerza vital, porque digamos, las plantas crecen gracias al sol. Y las plantas son las que nos dan el alimento, por lo menos el origen del alimento viene de las plantas. Entonces, la vida depende del sol, obviamente. Sin sol no habría vida, ¿no? ¿Qué significa el sol? Bueno, un poco ya lo dije, pero el sol también, además de las cuestiones que ya les nombré antes, significa el anhelo de poder y reconocimiento, la voluntad. Con esto de la fuerza vital también la voluntad tiene que ver con el sol. Cuestiones del animus, ahí ya hay cuestiones acá de la psicología junguiana que pueden entrar en juego, pero en las cuestiones del ánimos tiene que ver con toda nuestra parte activa, nuestra parte que va hacia adelante, digamos, ¿no? No va hacia atrás, lo que va hacia atrás tiene que ver más con lo lunar, con el ánima. El animus es todo lo que ve hacia adelante, lo que construye, lo que va a futuro. Y además, como vuelvo a decir, la capacidad de manifestar y nuestra parte activa. El sol es creatividad, autoexpresión. Bueno, esto ya lo dije, la fuerza vital. El coraje también es muy importante, porque esto también va a ser lo que va a construir el lado heroico del sol. Y también el sol tiene que ver con la generosidad. Esto lo vamos a ver también en uno de los dos mitos que muy sucintamente les traje para hablar del lado heroico del sol. Bueno, aquí vamos a ver por qué el sol representa nuestro lado heroico. Una de las partes. Otra parte del lado heroico es Marte, porque Marte es el aliado rústico del sol. Digamos, sería como un sol más rústico, más arcaico y más primitivo, ¿no? El sol tiene digamos, una visión mucho más amplia. Por eso tiene que ver con el ser, con el sentido. En cambio, Marte es el guerrero que acompaña al Sol y le da la fuerza para emprender la batalla. Y le da las armas también, porque Marte es como si fuera, el armamento para que el Sol salga a la batalla. Bueno, el héroe en los mitos representa un principio solar. El héroe siempre está en camino de convertirse en algo. ¿Qué quiere decir esto? Y no nació automáticamente como héroe. Esto lo vemos en todas las historias. Era una persona común y corriente que un día descubrió que era heredero de un reino, pero que tiene que ir a la batalla para conquistarlo. Esta es la historia de un héroe, básicamente, muy, muy sucintamente. Y este costado heroico nos obliga, nos fuerza a hacer cosas que si no hubiese ese reino no lo haríamos. Si no vislumbráramos un reino a conquistar, no lo haríamos. Nos quedamos en nuestra casa. Porque lo que plantea la función heroica es animarnos a cosas que ponen en riesgo nuestra vida, o por lo menos nuestra psique como nosotros la tenemos planteada, o las cosas como las tenemos vislumbradas. El costado heroico nos lanza a la vida y nos fuerza de alguna manera a romper con lo establecido. Por eso el sol es progresivo y revolucionario en un punto también. El héroe siempre es masculino y eso no es patrimonio solo de los hombres. La función masculina es la de penetrar, de actuar, de vislumbrar un futuro, de ser progresivo. ¿Qué quiere decir? Que no estar tanto en la protección del pasado, sino en la mirada del futuro. Lo femenino es lo protectivo, lo que nutre, lo que sostiene. Pero como concepto yin y yang, ambos conceptos están en las hombres y mujeres, ¿no? Si una mujer no tiene su lado yang, probablemente no pueda salir de su familia, del costado de estar, digamos, como un concepto. No tengo desarrollado mi lado yin y yo siempre me quedo al calor de mi familia, porque no tengo el yang. La mujer también necesita el yang para ganarse sustento, para defender lo que tenga que defender. Y los hombres también necesitan el yin, porque si no, no pueden sostener una familia. La parte afectiva tiene que ver con el yin, la de sostén más que nada, que ahora lo vamos a ver en uno de los mitos que voy a contarles. Por eso digo, todos tenemos una dimensión lunar y una solar.
las dos luminarias de la carta. El despliegue del mito del héroe es a través del sol, del progreso del sol, ¿no? La conjunción o matrimonio mítico entre el sol y la luna describen un potencial de relación interior entre estos diferentes aspectos de la personalidad en cualquiera de los sexos. A mí me gusta mirar, cuando analizo una carta, presto mucha atención a la relación sol-luna, porque si la relación sol-luna está armónica y la persona tiene algo, un potencial muy, muy bueno ahí, ¿no? Si el sol y la luna se entienden. Si están en conflicto, en cuadratura, también es un potencial, ¿eh? Porque las cuadraturas, los aspectos siempre son positivos. El problema es cuando no hay relación. Es como que tengo mi lado lunar por un lado y el sol por el otro, y es como que viviesen en calles y mundos diferentes. Y entonces ahí, ¿no? Puede pasar que el lado heroico se olvide del sustento, de la nutrición, y el héroe tenga que encontrar su lado femenino, vaya a saber dónde, ¿no? O le cueste más encontrar su lado femenino, que también lo necesita. El héroe o la heroína, ambos aspectos, ¿no? Porque no quiero decir que solo es una cuestión masculina. Decía, en el mito el héroe suele ser hijo de un dios y una madre mortal, o viceversa. Ser hijo de una madre diosa y un padre mortal. Eso parece un poco lo de mortal inmortal Géminis, ¿no? Se me vino un poco esa imagen, como que se van mezclando los conceptos. De niño no sabe de su origen divino, pero percibe que hay un destino que lo está esperando más allá de lo conocido, ¿no? Es un híbrido entre lo humano y lo divino. El sol marca la búsqueda de sentido y trascendencia, destinado a ser un pontifex, un puente entre estas dos partes. De niño el héroe no tiene idea alguna de su verdadero linaje. Cree que es como todo el mundo, pero la cosa, la sensación de ser diferente, acá volvemos al eje Tauro, Acuario, Leo Acuario, como hablaba al principio, y la intuición de un destino especial. Uno de los temas del héroe es la búsqueda de su origen, mitad mortal, mitad divino. Es muy común en los niños indagar sobre si sus padres son sus padres. Incluso fantasea, ¿no? Y dice, ¿estos padres serán los míos realmente? ¿O yo tengo otros padres? En la fantasía del niño está muy presente esto. Y esto habla de este costado heroico, ¿no? También el enfrentamiento con la familia, esto un poco ya lo estuve hablando, ¿no? Pero el enfrentamiento con el sistema, con la familia, nos habla de que mi origen pues va a haber otra cuestión, otro sentido, otras cosas que me están llamando a mí. Y eso es el sol. Nuestra vida corporal, que tiene padres mortales y está sujeta al destino impuesto por la herencia genética. Lo que percibe que hay una búsqueda por realizar, un viaje hacia un futuro desconocido, un profundo misterio en el centro mismo de mí, eso es el sol. Nuestra parte solar no se siente sometida a los ciclos lunares ni a las leyes del destino que rigen nuestro cuerpo y nuestras emociones, y se niega obstinadamente a ser vulgar. También le puede costar el tema del paso del tiempo, a la solaridad. Todo lo que tiene que ver con lo físico, como bien lo está diciendo acá el texto, el sol, ahí hay un tema, ¿no? Si la persona tiene un sol en tierra, obviamente esto no le estaba a pasar de la misma manera que quien tiene un sol en fuego, ¿no? Después hay que bajar a la carta de la persona qué características tiene ese sol. Si es en tierra, esto lo puede tener mucho más cercano, ¿no? Quizás el destino es trabajar con el cuerpo, y el cuerpo es su parte divina, porque de hecho el cuerpo también es divino. No es que el cuerpo no. Aquí lo que estoy tratando de por ahí de traer es el símbolo del sol y su costado heroico, ¿no? Más allá de la función de la tierra en la carta de cada uno, ¿no? Y del cuerpo en la carta de cada uno. Muchas personas hacen este descubrimiento hacia la mitad de la vida. Les cuento algo que es muy interesante. El Uranazo y su consabido Saturno, oposición Saturno, es el gran momento del destino personal. Porque es el momento donde la persona realmente empieza a encontrarse. Eso es en mi experiencia, me llega en breve. Ah, ese Flor, sí. Es un momento muy vital. De hecho, Jung, Carl Gustav Jung, decía que él le encantaba
los pacientes, le contaba, se sentía muy estimulado, mejor dicho, analizar a los pacientes que estaban en esa etapa, porque es el momento donde porque todo lo recorrido a este momento está muy influenciado por el afuera, por la familia, por el deber ser. Ahí está la crisis, y ahí es donde aparece la individualidad y el destino, especialmente porque estamos más cerca de la tumba que del nacimiento. Y eso es lo que nos hace encontrar el destino. Acá vemos Leo cuadratura Acuario, Leo cuadratura Escorpio, ¿no? Escorpio tensa este eje. Es la muerte la que nos hace buscar nuestro destino. Si no hubiese un final, todo estaría por hacerse en algún momento y se procrastinaría esta búsqueda. Pero como existe la muerte, no se puede procrastinar. Por eso esa mitad de vida es donde nos damos cuenta que hay que romper con algo. Es Urano, oposición Urano, para poder empezar a manifestar el sol en todo su potencial. También se suele decir desde otra perspectiva que uno empieza a integrar el ascendente de una manera más fuerte. Se empieza a integrar incluso un poco antes del retorno de Saturno, 20 y pico de años, uno ya el ascendente empieza a sentirlo más propio. Saturno es el momento de enfrentarnos con que, bueno, tenemos un ascendente y tenemos algo que incorporar, que aprender de la vida, porque el ascendente es algo que también se aprende desde afuera. Si bien uno también tiene el ascendente interno, pero ese ascendente interno se conecta a partir de las experiencias externas. Pero me parece que los 40 es el momento del encuentro realmente con la dimensión solar, la dimensión espiritual de ese sol. Esta etapa es la sensación de que el hecho de estar vivos hay un sentido más profundo, bueno, ¿no? Que va mucho más allá de las construcciones que uno pudo haber hecho en toda la vida. Si uno piensa el viaje del héroe, según los arcanos mayores del tarot, acá voy a mezclar un poco las disciplinas, la etapa de los 40 es la etapa que va desde la muerte hasta el sol, que es la etapa de la etapa oscura del viaje, porque es la etapa de la crisis personal. Y en esa crisis es donde aparece la solaridad. Y fíjense que la carta del sol es la que nos saca de la noche oscura del alma, digamos, ¿no? En ese recorrido de los 22 arcanos. El sol tiene mucho para dar y a veces es difícil escucharlo, porque tiene una amplitud muy grande, ¿no? Como que lo solar abarca mucho. Bueno, Sócrates llamaba daimon a esta misteriosa fuerza que nos impulsa desde adentro, el destino que empuja a un individuo a convertirse en su propio ideal. Mi vida significa algo. Igual les cuento algo, esto del ideal. Uno tiene un ideal, pero después se da cuenta que la vida sabe más de ese ideal que uno mismo. Aquí me gustaría también tomar un concepto, creo que trabaja Nietzsche, que es el amor fati, que es el amor al destino. Y es un concepto que tiene mucho que ver con otra etapa de la vida que son los 60 años, ¿no? Que es el momento de la sabiduría. ¿Qué pasa? El segundo retorno de Saturno y el quinto de Júpiter. Se dan a la vez. Y es esperable en una vida que uno entienda que lo que ha vivido y todas las experiencias que vendrán son las maestras y que uno realmente se entrega a eso y ese es su propio destino. Por eso es el amor al destino, amor a lo que la vida nos trae. Realmente se necesita de una sabiduría y de todo un recorrido. Lo cual no quiere decir que algunas personas, debo decir, pueden lograrlo antes, no lo sé. Pero los tiempos que se calculan a nivel astrológico, a nivel tránsitos, serían más o menos esos. Después cada uno hará lo que puede con esos tránsitos y con esos tiempos. Bueno, por eso es bueno, esto del daimon, ¿no? El daimon es el destino. Cuando nos encontramos especialmente con esta crisis que estaba hablando de los 40 y pico, me doy cuenta que tengo potencialidades que aún no he realizado. Ya podemos ver que al no hacer caso de este impulso solar corremos un riesgo. Pues si no damos el salto heroico y hacemos de alguna manera un aporte creativo especial,
Por eso leo, ¿no? Necesito dar algo diferente del resto. Por pequeño que sea, tener un hijo es un acto creativo único y especial. Estamos condenados al continuo tormento de unas posibilidades personales no vividas. Entonces tenemos toda la razón del mundo para temer a la muerte, porque en realidad no hemos vivido. A medida que estudiemos el viaje solar, aparecerá el tema de la envidia y la amenaza potencial que representa el héroe para los poderes establecidos. El Sol es especial, y cuando esto queda explícito, es frecuente que inspire en los demás una destructiva envidia. Si el Sol permanece inconsciente, puede que del mismo modo inspire en el nativo una envidia destructiva de los demás. Bueno, hay quien dice que la envidia es una admiración mal administrada. Uno no envidia a cualquiera. Envidia a alguien que tiene algo que uno le gustaría tener. Eso es muy claro, ¿no? Pero también nos está hablando de una proyección de nuestros propios deseos. Por eso también al principio yo les estaba diciendo que todos estos sentimientos, como pueden ser los celos, la envidia, son muy interesantes para valorizarlos y escucharlos y vivenciarlos y decir, a ver, ¿qué tienen para decirnos? Y darle la dignidad que merecen, ¿no? Porque esta cosa de, no sé, el amor tóxico, no puedes tener celos porque eso es tóxico. Bueno, ¿quién no ha tenido celos? Todo el mundo. Si no, levante la mano quien no tengo celos en la pareja. Es habitual. No sé si sano quizás no lo sea, pero no somos totalmente sanos. Tenemos una neurosis promedio y unas cuantas cosas más, o cosas más graves desde el punto de vista, ¿no? De calificación de salud, ¿no? No sé, yo no sé, yo creo que hay que convivir con las enfermedades. A mí me parece que también la enfermedad es algo a escuchar. Este, pero bueno, a lo que voy es, el ser completos es incorporar todo. Y en los mitos aparece todo, aparece el dragón, aparecen las mujeres, aparecen todos esos componentes de, de la psique, en todo caso, podemos decir, que son necesarias de abordar cuando se habla de un elemento de la carta. Y más como el sol, que es tan importante. Aquí también hay algo que me parece muy interesante de abordar con respecto a la solaridad, nos enfrenta con la soledad. Y si la pensamos desde el punto de vista acuariano, podemos hablar de la soledad prometeica, ¿no? Muchas veces es difícil expresar el principio solar porque me dejo a solo. No pertenezco a ningún grupo, si yo expreso la diferencia. Entonces no la expreso. Me van a dejar de querer, me van a abandonar. Y habla la luna ahí, ¿no? Fuerte. La soledad es uno de los temas que hace que no podamos expresar con plenitud muchas veces el sol. Y en el caso de Acuario, porque justo hablé de la soledad prometeica para un regloncito, el mito de Prometeo, no sé si alguna vez lo han escuchado, es el mito del robo del fuego. Y el mito de Prometeo es un mito muy asociado al eje Leo Acuario. Prometeo era un titán que quería mucho a los hombres, muy cercano a los hombres. Y tiene una disputa con Zeus, ¿no? Zeus no le quiere dar el fuego. En realidad Zeus no quería que los hombres fueran como dioses. Tenía miedo. Entonces no quiso compartir el fuego con los hombres. Prometeo se lo roba y se lo entrega a los hombres. Y gracias al fuego de Prometeo, el hombre crea la civilización. El fuego crea el orden civilizatorio. Hay una famosa teoría que dice que como nosotros comemos la comida cocinada, pudimos desarrollar facultades mentales mucho más elaboradas que los animales, entre otras cosas. El fuego, en muchas cuestiones, ha creado civilización. Pero ¿qué pasa? Por robar el fuego a Zeus, Zeus lo castiga. Y lo tiene 30 años atado a una roca, por robar el fuego, por robar una visión, por tener una visión de futuro, por marcar una diferencia, uno recibe un castigo. Muchas veces, la misma sociedad, pero ¿qué le pasa a este? Entonces lo castigan. Por eso el castigo y la soledad son temas que también trabajan en el tema de expresar nuestra solidaridad, iba a decir, la solaridad. Bueno,
son temas, por eso todo ese miedo hace que el sol muchas veces quede un poquito más acobardado. Y acá vuelvo, ¿no? A esto que dije en un principio. El sol en los signos de aire y le cuesta un poquito más, porque lo social gobierna por sobre lo individual. Entonces se confunde. Yo soy en sociedad. Es cierto, somos en sociedad, pero hay algo ahí de la chispa personal y divina que a veces se pierde en el aire, ¿no? Aunque también es cierto que el fuego necesita del aire para vivir, ¿no? Ambas cosas se necesitan. Pero ahí hay un temita como para trabajar, que cuando las personas, por ejemplo, tienen mucho aire, esto lo veo, ¿no? Aparecen las dudas, no sé para dónde ir, ¿no? Cuesta expresar la solaridad, no la solidaridad. Bueno, también